Muy bien, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este taller en The Office Tenant Week, Arquitectura para vivir en la Tierra. Este taller está patrocinado por Gómez Platero Arquitectos. 2020 va a ser un año que va a quedar marcado a fuego en nuestras vidas por esta crisis sin precedentes que estamos viviendo, pero también porque nos hace revalorizar la importancia de las relaciones sociales, la importancia de vivir en comunidad. Nosotros, como arquitectos, jugamos un rol importante en generar espacios sustentables y sostenibles donde se pueda desarrollar estas relaciones y esas comunidades que potencian al ser humano en todas sus dimensiones y lo ponen como protagonistas. Nuestros facilitadores son Martín Gómez Platero, director, y Arturo de los Santos, gerente de anteproyecto de Gómez Platero Arquitecto. Vamos a dar comienzo, los dejamos con ellos. Recuerden colocar sus consultas en el chat para que puedan contestarlas hacia el cierre del taller. Gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Como decía Débora, en ese pequeño brief, sin duda el 2020 va a quedar marcado a fuego para todos nosotros. Va a ser un año muy difícil de olvidar por esta pandemia brutal que estamos viviendo y por la crisis económica que la acompaña. Pero, como decíamos, no todo es negativo. Creo que hay algunos puntos muy positivos que nos van a hacer revalorizar todo lo que es la parte social del relacionamiento entre nosotros como seres humanos. Y de eso es de lo que queremos charlar en esta breve webinar que vamos a hacer. Me acompaña Arturo de los Santos, gerente de anteproyecto del estudio, y damos comienzo a la charla. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer compartir este espacio con ustedes y queríamos acercarle algunas reflexiones que venimos generando en torno a esta problemática que estamos padeciendo todos. Y nada mejor que una propuesta de tema centrado en lo que nos es común a todos. Quizás este alejamiento de escala nos permita entendernos como un colectivo único, bastante singular. Y nada, esta imagen, y recordando a Carl Sagan, allá cuando define a la Tierra como nuestra casa, vista desde el espacio, dice, esta es nuestra casa, estos somos nosotros. Es hora de reconocernos como colectivo global, es hora también de poner arriba de la mesa qué cosas hacemos y pensamos para sostener y mejorar la calidad del hábitat en la Tierra. Este es un poco el encuadre que ha sido revelado por el terrible impacto que ha tenido y la globalidad de este proceso de pandemia, ¿no? Quizás debamos reconocer que independientemente a lo que nos dediquemos, tenemos un cliente principal, que es la humanidad, y el compromiso de todos, desde el lugar en el que estemos haciendo lo que hacemos, de tratar de convertir a la Tierra en el mejor lugar para vivir. Ahora, analizando los datos de la realidad esta tan diversa y tan homogénea que se ha extendido por todo el mundo, tenemos que terminar aceptando que el impacto de la pandemia nos ha revelado al mundo con un mapa diferente. Y esta construcción nueva que estamos haciendo está apoyada como en tres constataciones evidentes y explícitas de forma global. Quiere decir que hay un consenso generalizado en el impacto de estas condiciones. El primero de ellos tiene que ver con un entendimiento de la naturaleza muchísimo más extendido, que toca extremos que no solemos mirar o prestarles atención. Más ahora cuando nos sentimos amenazados por este microuniverso que tiene un impacto decisivo en el comportamiento de la gente y en la calidad de vida de todas las ciudades. Sin embargo, también en la otra punta, la inquietud humana, característica de la especie, de investigar, indagar, profundizar hacia los extremos,
nos van construyendo un mapa que toca el cosmos, las galaxias, la exploración espacial, pero también la microbiología, la genética, y en realidad en esta exploración construimos el espacio central, que es lo que nos define como raza, como humanos. Este mapa, cada día y a lo largo de la historia de las civilizaciones, se construye y se expande, y de vuelta, es el momento justo para entender esta dinámica de que somos parte de un ecosistema global, somos parte de un ecosistema también biológico y ambiental muchísimo más vasto y determinante. Estas cosas no son nuevas, pero cada día explorando estas fronteras descubrimos el impacto y podemos generar nuevas condiciones para mejorar el hábitat. ¿Qué otra cosa nos ha revelado esta situación? Ha tenido fuertísima presencia y se ha vuelto decisivo el comportamiento humano. Creo que por primera vez y de forma generalizada logramos entender que nuestras capacidades, nuestra salud y nuestro futuro está apoyado en las manos de otras personas. Por eso el tema de la convivencia y la colaboración entre los humanos se vuelve determinante. El comportamiento humano se ha alineado en torno a esta problemática que hemos padecido independientemente de los territorios. Es una condición que nos ha igualado y ha hecho aparecer lo más notable de la solidaridad humana para protegernos entre todos. Y si se quiere, hay una tercera dimensión, que es este desdoblamiento del mundo de lo físico y de su entendimiento digital también. La calidad y la extensión de la información nos han presentado un universo que se ha fracturado, pero tenemos que verlo como un espacio de complementación. Pensemos cómo las condiciones de aislamiento a las cuales nos hemos visto sometidos han vaciado el espacio público, nuestras ciudades se han recluido, el espacio físico se ha reducido y por otro lado el ámbito digital se ha expandido. Hoy en realidad el espacio físico se presenta como discontinuo y desconectado y en realidad el digital como la herramienta que nos vincula y nos acerca. Entonces, aquel que era tridimensional y multisensorial, hoy en día está siendo, si se quiere, apalancado por este que es visual y auditivo, este que se cuadricula en las pantallas con las cuales nos vinculamos con el mundo exterior. El espacio físico es determinante para nosotros, tenemos que ir recuperándolo y de vuelta con estos cambios en esta comprensión del mundo se vuelve un viaje de retorno, pero de retorno diferente, tratando de aprovechar las fortalezas de cada una de estas dos dimensiones que completan la realidad de cada uno de nosotros todos los días. Ahora bien, podríamos asumir de que el mundo ha cambiado, pero también es importante entender que la naturaleza humana no, que la inercia que tenemos como especie hace y construye nuestros hábitos de forma cotidiana. Sin duda, creo que este es el slide más importante de nuestra presentación y es que estamos convencidos que la naturaleza humana no cambió. El ser humano vive, podemos decir, en tres dimensiones principales. Una es su hogar, donde tiene sus relaciones familiares. Otra es su trabajo, donde tiene todo su desarrollo profesional. Y otro es el espacio público, que es donde realmente tiene el ocio y vive en comunidad y tiene todas esas otras relaciones que como ser humano necesita. Esos tres espacios en plena pandemia se pegotearon en uno solo, pero estamos absolutamente convencidos que la naturaleza humana no cambió y que por lo tanto vamos a volver a esos tres espacios. Por supuesto que hay cosas que van a cambiar, que hay cambios tecnológicos que se han ido acelerando, pero esos tres espacios, tanto el espacio del hogar, como el espacio del trabajo, como el espacio público, van a seguir siendo independientes y es hacia donde vamos apenas termine esta pandemia. Y por lo tanto, parte importante de esta presentación
es reivindicar esos nuevos lugares donde realmente el ser humano no tiene ningún tipo de cambio en su hábito respecto a eso. La interacción física es un propósito vital de la humanidad, vivir en comunidad, compartir, apoyarse y sostenerse. En definitiva, ha tenido un impacto en la construcción de la civilización extraordinario. Y de vuelta, prestemos atención a este estudio acerca del impacto que tienen la construcción de estas conexiones sociales, físicas, entre personas, construyendo comunidades. What keeps us healthy and happy as we go through life? The Harvard study of adult development may be the longest study of adult life that's ever been done. For 75 years, we've tracked the lives of 724 men. Year after year, asking about their work, their home lives, their health, and of course asking all along the way without knowing how their life stories were going to turn out. So what have we learned? What are the lessons that come from the tens of thousands of pages of information that we've generated on these lives? The clearest message that we get from this 75-year study is this. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community, are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. The good life is built with good relationships. Thank you. Sin duda, esto nos demuestra que las redes sociales juegan un rol fundamental, ni que hablar, en las relaciones sociales de los seres humanos, pero el espacio físico va a seguir jugando un rol clave para vivir en comunidad y para lograr esa felicidad que habla este estudio de Harvard. Y ahí es que planteamos que nosotros, como arquitectos, tenemos nuestra posibilidad de aportar ese grano de arena creando esas comunidades saludables y conectadas. Si bien este propósito nos guía, y más ahora en estas condiciones, pensamos que entre todos tenemos que construir un sentido de seguridad biológica, más ahora que estamos retornando a nuestros espacios de trabajo, tener bien presente esto, que el impacto que ha tenido esta condición nos obliga a transformar el mundo que conocemos, a construir. ¿Por qué hablamos de construir? Porque justamente es interactuar con el medio físico y el medio social para encontrar alternativas de bienestar para todas estas comunidades. ¿Sobre qué temas vamos a estar operando? Sobre el sentido de seguridad biológica en este caso, ¿va? Que es totalmente diverso de cada una de las personas, en tanto cada una construye su sentido de vulnerabilidad y de apertura. Ahora, esta construcción la vemos territorializada como en 3 dimensiones nuevamente. Una traducción en el entorno físico que le compete a la arquitectura y a la ciudad recrear, un territorio virtual que forma parte de esta agenda digital que viene sosteniendo estas relaciones en la actualidad, y sobre todo prestarle muchísima atención al entorno emocional que guiará las nuevas pautas de comportamiento que debemos asumir, por lo menos en esta fase de acomodamiento a la situación. Estas 3 dimensiones no operan de forma independiente. Cada acción que tenemos en realidad impacta sobre las otras y se retroalimentan. Por eso que seguramente y con mejor condiciones ustedes deben estar practicando o implementando en sus espacios de trabajo o en este retorno muchas de las acciones que vamos a enumerar de forma muy sintética en este momento, pero vienen a cuenta justamente de cómo estas 3 cosas impactan en estas 3 dimensiones de forma significativa. Asumimos que tenemos que tener mejor cuidado
sobre contactos positivos o sanos con el tema de las superficies. Obviamente esto implica una amplificación de las automatizaciones y del senseo de las cosas, implica también aprovechar la tecnología para que nos permita automatizar ciertos procesos, que tiene que ver incluso con mejores soportes de inteligencia artificial que nos permitan ir monitoreando la realidad en varias dimensiones de forma simultánea. Estas condiciones quizás de análisis predictivo, de hábitos que solemos tener en los espacios de trabajo, puedan ser facilitados por una arquitectura que se vuelve más sensible y perceptiva cada día más con los soportes tecnológicos. Ni que hablar que hemos experimentado las enormes ventajas de seguir conectados a través de la tecnología y quizás tengamos que seguir profundizando en esas dimensiones, pero también recordar la condición estratégica que tiene el espacio natural, el reencuentro con la naturaleza, con el asoleamiento, con las condiciones, llamémosle, climáticas, alejándonos un poco de los entornos puramente artificiales o cerrados. Este reencuentro con la naturaleza, de vuelta, adquiere múltiples escalas, desde la primera instancia en generar ciudad de mejor calidad, en construir una comunidad de espacios exteriores que se vayan infiltrando con extraordinaria naturalidad hasta llegar a los espacios propios del trabajo. Entonces, tenemos que empezar como a hibridar estas dimensiones y a prestarle especial atención a estas cosas que hoy en día van a ser muy valoradas. Lo mismo pasa con el tema de la comunicación. El tema de la comunicación tiene un impacto enorme. Intuimos que los edificios van a tener que ayudarnos a comentar cosas, a ayudarnos a implementar nuevos hábitos, van a tener que empezar a marcar o a organizarnos ciertas actividades, pero en definitiva la comunicación sigue siendo humana. No podemos mandar por mail protocolos de organizaciones, tenemos que vivir estas transformaciones de forma positiva y interactuando con el espacio físico encontramos que hay una posibilidad de afianzarlas, de consolidarlas. Lo mismo pasa con la calidad del aire, vamos a estar seguramente más preocupados por diferentes mecanismos o estrategias que nos permitan garantizar los criterios de descontaminación y desinfección necesarios para tener ámbitos bien sanos en el interior de los espacios de trabajo. Pero por sobre todas las cosas, y redondeando también estas diversas situaciones, apelar a que hoy en realidad nos enfrentamos a articular en los espacios de trabajo estas cosas que van desde lo individual a lo colectivo, poniendo mucho foco no en el aislamiento, sino en lo que podemos compartir de forma responsable, seguir recreando y generando estos espacios de intercambio donde se fortalecen las construcciones en el trabajo. Da para profundizar muchísimo más. Queríamos simplemente ponerles sobre la mesa muchas de las acciones que se están implementando, que ustedes también están transitando en este momento. Lo que nos parece realmente importante es trabajar con esta trilogía de forma sinérgica y haciendo que se activen y respalden unas a otras. Pero el desafío más importante y que queríamos proponerles es pensar la oficina sin forma. Siempre hablamos de la oficina y estamos hablando de un lugar, siempre que hablamos de la oficina estamos hablando de un sitio, eso ya lo sabemos. Pero queremos descubrir con ustedes o volver a descubrir cuál es la sustancia que está detrás de los espacios de trabajo, porque es ahí donde se encuentra la materia prima fundamental que tenemos que enfocar. Y sin lugar a dudas, queremos, como lo venimos diciendo en la charla, reivindicar que pese a este momento tan difícil que estamos viviendo, el espacio físico laboralmente va a seguir jugando un rol clave. Dicen los que saben de management y de recursos humanos que para lograr buenos resultados se precisa tener un buen equipo, un equipo inteligente,
un equipo que sepa realmente cuáles son sus prioridades. Pero para lograr resultados extraordinarios se precisa, además de todo eso, apelar a la emoción y a las emociones de ese equipo. Y eso se logra solamente en el lugar físico. Es absolutamente imposible lograr esos resultados extraordinarios de esos equipos si no apelamos a lo emocional y teniendo reuniones de equipo por teletrabajo o vía Zoom, sin duda no se logra el objetivo buscado. Por eso es tan importante el compensar esta realidad que estamos viviendo hoy con estos espacios físicos que ahora vamos a pasar a describir en lo que le llamamos la oficina sin foro. La materia prima de los espacios de trabajo es la gente, es la mismísima gente, que en esas interacciones comparte experiencias, aprendizaje, y es capaz de imaginar, analizando el pasado y viviendo el presente, crear futuro. La oficina en realidad es un lugar de encuentro entre personas, es un lugar donde los colectivos comparten. Se junta la experiencia y la juventud, no hay diferencia, hay diversidad y la materia prima fundamental sigue siendo esta. Esta gente obviamente se alinea detrás de una cultura organizacional que en realidad estructura una serie de valores y de fines que se comparten. En algunos contextos donde la calidad ambiental se vuelve extraordinariamente significativa y valiosa en estos momentos, pero también son lugares donde algunas veces encontramos ciertos tipos de equipamientos especializados que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo. La oficina también es un lugar de bienestar emocional. Trabajamos muchas horas por día, seguramente todos. Es un lugar que tenemos que pensar o repensar muy bien cómo contribuir a construir climas de colaboración y de encuentro que sean favorables para el desarrollo de todas nuestras actividades. Y también es un lugar de representación corporativo, es un lugar de representación personal y es un lugar de representación disciplinar. Todas estas cosas son realmente inmateriales o intangibles que luego se traducen en el mundo físico, pero es la materia que constituye la naturaleza del intercambio. Seguramente ustedes también tengan la posibilidad de incorporar y ampliar más de estas unidades de acuerdo a sus especificidades, a sus lugares, a sus servicios, a su agenda estratégica. Pero en definitiva, este universo se completa sin traducirse necesariamente en un lugar físico. Esta es la materia prima que está detrás de la genética del espacio colaborativo de trabajo contemporáneo. Entonces, de vuelta, esa genética híbrida de los espacios de trabajo requiere una doble mirada. Esto no es o estoy en un lado o estoy en el otro, es una construcción que se hace expansivamente hacia ambos extremos. Hemos transitado muchísimo en cómo generar estas condiciones de laboratorio para mejorar y optimizar el trabajo y nos hemos dado cuenta con el tiempo que empezamos a tener que incorporar naturaleza diversa a la gestión del trabajo. Entonces, no es uno o el otro, sino ambos. Y la discusión que tenemos que tener es hasta dónde llegamos en estos ambos extremos que se necesitan. Si se quiere, lo mismo sucede con lo específico y lo diverso, en todas las dimensiones posibles. Siempre pensemos que las características espaciales de los lugares de trabajo son una consecuencia también del comportamiento que se retroalimentan y respaldan mutuamente. No sucede uno sin el otro, son consecuencias de la construcción colectiva que tenemos como comunidad. Entonces, aquellos ambientes específicos, monotemáticos, que transitábamos décadas atrás, le empiezan a sobrevenir otro tipo de acciones, otro tipo de equipamientos que permiten diluir las fronteras del trabajo y del ocio, tratando de que se retroalimenten mutuamente. Esta diversidad, además, es diversidad en la población, es diversidad también en la construcción de los equipos. No hay distinción de género,
antes trabajábamos bien entre pares, ahora nos damos cuenta que el trabajo adquiere valor en la medida que sumamos, integramos miradas distintas del mundo, donde no hay división ni de género ni de posición relativa, es construcción de valor colectiva. Entonces, esta traducción de esta diversidad empieza también a tener que recrearse en los nuevos espacios de trabajo. Y de vuelta, son espacios que requieren colaboración e intercambio, pero también requieren aislamiento y concentración, y los espacios de hoy también tienen que expandirse hacia ambos territorios, o sea, tener esta flexibilidad tal que nos permita reconocer estos sitios donde construimos de forma continua en diferentes modalidades. Ahora, más que claro, el espacio físico tridimensional, multisensorial, sigue teniendo un rol muy estratégico. Nos reímos prácticamente de cómo nuestras relaciones en estos últimos tiempos se han cuadriculado en torno a la pantalla. En el mundo digital o virtual estamos trabajando prácticamente con avatares. Se ha, si se quiere, aplanado la realidad física tridimensional y se ha restringido un montón de situaciones perceptivas que hacen a las condiciones de trabajo y de intercambio. El espacio físico es insustituible en este tránsito, pero tenemos que también tomar lo mejor que nos ha dejado este aprendizaje de conexiones digitales que nos han acercado al mundo y nos han acercado también a cosas que hoy entendíamos como muy lejanas. Habrá más temas en este diálogo, en este viaje, pero de vuelta recuerden que esto es una construcción de dilatación, de exploración, como la imagen esta que indagábamos al principio, entre lo grande y lo pequeño. No se trata de especializarse en cosas, sino de entender cómo aportarle valor a esta genética, de vuelta, que es bien compleja, es bien mixta y es lo que genera valor e interés para todos nosotros. Ahora, ojalá hayamos logrado superar esta forma de medir o entender el espacio en términos de superficie disponible para algo y hayamos logrado cruzar con esta materia prima que tenemos que construir entre todos, que tiene que ver con la calidad de las relaciones que somos capaces de sostener. Esta dimensión vertical es la que se vuelve nuestro mayor desafío. Los metros cuadrados es una reducción, si se quiere, injusta de una realidad que tiene que ser sumamente poderosa para poder crecer y avanzar sobre el futuro. Entonces, si pensamos de esa manera, que es lo que queríamos compartir con ustedes, estamos en condiciones de tener mejores herramientas para generar valor para todos. Para los usuarios, ni que hablar, lo que tiene que ver con el bienestar y las cualidades que estos espacios redundan para mejorar lo que es la gestión del trabajo, la gestión de las relaciones, la seguridad biológica en todos estos sitios. Pero también pensemos cómo generamos valor para las comunidades, cómo construyendo buena arquitectura y mejor ciudad somos capaces de asignarle valor a cada espacio sobre los cuales se interviene. Y sobre todo, acostumbrarnos a diluir estas fronteras territoriales que, si se quiere, nos ha enseñado esta experiencia prácticamente global. Hagamos lo mismo también, aprovechando las mejores fortalezas de estos sitios. Generemos mejor ciudad cada vez que tenemos que hacer algo, porque en definitiva el espacio público es el lugar que nos representa, es el lugar de encuentro soberano y es donde construimos la civilización hoy en día. Y ni que hablar también para el desarrollador o los involucrados en la gestión de las inversiones, aportando valor más allá de los intereses específicos, están construyendo marca, están aportando a esa genética, llamémosle, que tiene como foco o como principal cliente a la humanidad y a los colectivos en general. Resumiendo
podemos decir que sí, que quizá en esta pandemia el mundo cambió, pero la humanidad no. Que el ser humano sigue viviendo y queriendo vivir en esas tres dimensiones, en su hogar, en el trabajo y en el espacio público, y que eso que se ha pegoteado en estos tiempos va a volver a su punto inicial, como decíamos hace un rato. Pero siempre sin olvidarnos que lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá. Por lo tanto, tenemos que repensar nuestros espacios físicos para trabajar, nuestros espacios físicos para relacionarnos y siempre tomando en cuenta esta experiencia tan fuerte que estamos viviendo en este 2020. También recordemos que al lugar al que volvemos necesariamente es un lugar diferente, es un lugar que tenemos que pensar desde otras dimensiones. Ojalá podamos haberles compartido esta visión de que tenemos un trabajo importante por hacer por delante. No es un retorno, es una nueva construcción la que tenemos a partir de la materia prima que ya dispone. Muchísimas gracias a todos y estamos a las órdenes para cualquier pregunta. Muy bien, los invitamos a que realicen sus preguntas. Ahora nuestro moderador va a ir realizándoles algunas de las que ya han ido colocando en el chat. Esperamos unos minutos a ver si gustan hacer alguna otra consulta. Juan, te escuchamos. No sé qué más agregar, pero decirlo, sí, de verdad. Buenas tardes a todos. Tenemos aquí una pregunta de Andrés Hernández o una reflexión que vale la pena profundizar. Dice, los gobiernos locales han iniciado una aceleración en la gestión de arquitectura urbana verde, considerando la migración a una movilidad sostenible. Ahora es el momento de que los espacios privados también cambien el modelo mental y crezcan en bienestar para usuarios de movilidad sostenible. Coincidimos totalmente con la afirmación, no sé Arturo qué pensás, pero creo que sin duda es el camino que hay que seguir. Sí, seguramente fortaleciendo, como señalábamos y como Hernán plantea también, ciudades de mejor calidad, que podamos pensar en qué recursos utilizamos. La movilidad obviamente juega un rol muy estratégico en los enclaves urbanos, así que estamos totalmente de acuerdo con esta percepción hacia dónde tenemos que ir y transitar. Tenemos una más en una línea similar, de Paola Castillo. Dice, ¿cuáles son las iniciativas verdes o sustentables que toda empresa debería optar por tener en sus instalaciones? Arturo, es una... Primero, diluir discrecionalmente el territorio de lo interior y de lo exterior. O sea, pensamos que los edificios tienen que tener un comportamiento de membrana permeable. Tenemos que descubrir esos espacios que empiezan por la naturaleza de lo público y van colonizando también todos los lugares de todos los edificios. Recuperar sitios donde podamos interactuar con el paisaje natural y sobre todo con el ambiente natural. Tenemos que ir justamente asignándole este comportamiento a los edificios. Obviamente la forma y la tecnología que se requiere para esto dependerá de cada uno de los casos, pero conceptualmente no podemos trabajar sobre binomios polares, abierto y afuera y adentro y cerrado, como el espacio interior. Tenemos que construir, si se quiere, un montón de espacios de intermediación
que hagan que estas continuidades sucedan, apoyadas además por la tecnología, ¿no? Sin duda, nosotros como estudio somos unos defensores muy fuertes de la importancia del espacio público. Y en esa importancia del espacio público que hablamos, es que tenemos que romper ese límite entre el espacio público y el privado, y que el espacio público realmente entre dentro del espacio privado de cada lote, etcétera. Esa misma frontera que queremos romper entre lo público y lo privado, también buscamos romperlo en esas membranas que comentaba Arturo entre el espacio interior y exterior. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo visualizan ustedes deben ser los espacios externos, los inmuebles, y cómo deben ser los espacios internos? Torres, ¿qué tan altas? ¿Cómo deberían ser los espacios comunes típicos en un uso mixto? Muchas gracias. Es una buena pregunta, pero que sin duda no tiene una respuesta única. Depende absolutamente del entorno en el cual estemos insertos. El respeto por el entorno es clave en cada proyecto de arquitectura que se realice en cualquier ciudad. Por lo tanto, hay entornos que permiten tener una torre de 150 metros y hay entornos que permiten tener solo una planta de 7 metros de altura. Por lo tanto, ese respeto al entorno no es solo al entorno histórico, sino al entorno ambiental, al entorno de la ciudad misma en ese sector, etcétera. Arturo. Para nosotros es bien simple. Cualquier acción de arquitectura, en cualquier condición, tiene una responsabilidad superlativa y una oportunidad para crear mejor ciudad. Si tenemos eso en mente y en realidad entendemos que la ciudad es el artefacto que nos representa como colectivo, como civilización, vamos a entender de que no podemos estar en cualquier lugar sin tener necesariamente que contribuir a construirlo. Por lo tanto, cada vez que pensemos un edificio que responda a ciertas condiciones programáticas, normativas, económicas, tecnológicas, tenemos que tener bien claro que lo que tenemos que hacer en primera instancia es construir justamente esos mejores espacios que son los que compartimos entre todos. Solo teniendo mejores ciudades vamos a apreciar verdaderamente el valor de la arquitectura, en tanto ese es el compromiso que asume por fuera de su territorio. Y dependiendo en cada ejemplo, no pasa por la altura necesariamente. Creo que es importante tocar ese aspecto. Tenemos una pregunta más, también relacionada con la altura de los edificios, de Paula Gioldi. Dice, ¿el modelo de edificio de oficinas de baja altura, sin ascensor, creen que va a ser una tendencia luego de lo que estamos viviendo? Mi posición personal, no hemos charlado demasiado con Arturo, pero creo que vamos a coincidir totalmente sobre eso. Entendemos que no, que va a ser, reitero, totalmente dependiendo del lugar, de la zona, del nivel que haya en cada entorno donde vayamos a poner un edificio de oficinas. No, la altura en sí no es ni mala ni buena, y un edificio bajo no es ni malo ni bueno por tener 2 niveles. Creo que eso es una afirmación que defendemos mucho y somos muy firmes en eso, porque muchas veces para hacer un pedazo de mejor ciudad o generar un mundo mejor para vivir, la altura es absolutamente una solución positiva porque dejamos área verde, etcétera. Todo depende de dónde nos estemos apoyando con el proyecto. Creo que hoy también, a partir de la presentación, compartíamos como esos lineamientos o estrategias mentales para pensar el espacio de trabajo. Claramente la forma es una consecuencia de esas otras dimensiones. Entendemos por dónde planteas el tema, asumiendo que el edificio bajo es más accesible, tiene mayor eventual superficie de intercambio, un relacionamiento más inmediato, si se quiere, con los espacios exteriores, pero en realidad puede ser también todo lo contrario, pese a tener pocos niveles, ¿no? La pregunta es, ¿cómo introducimos en estas morfologías 2 atributos? La genética del espacio de trabajo valioso
y eso inserto para construir una mejor ciudad. Y podemos tener un edificio en altura con espacios verdes de excelente calidad intercalados. Basta ver el Bosco de Milán como un buen ejemplo sobre el tema. Por lo tanto, reitero, la altura o no altura no es un tema, sino que depende mucho del entorno. Acá hay un comentario más que una pregunta de Alan Ruiz, que dice: pienso que en lugar de seguir ampliando la mancha urbana de la ciudad, es muy importante rescatar los espacios abandonados o poco aprovechados. Coincidimos plenamente. Creo que en toda ciudad hay que aprovechar la infraestructura existente y densificar la ciudad genera, sin duda, mayores oportunidades de generar distritos, de vivir en comunidad, y todo eso se puede hacer, reitero, con una relación con la naturaleza muy fuerte que para nada es contradictorio. Así que coincidimos totalmente con esa apreciación. Bueno, muchísimas gracias a todos y quedamos a las órdenes. Bueno, maravilloso, impecable. Martín, qué gusto escucharte, Arturo, igualmente. Muchas gracias, Esperamos Débora. que hayan disfrutado muchísimo el contenido y, bueno, cualquier cosa están ellos a disposición para seguir conversando en cualquier momento vía redes sociales, LinkedIn y demás. Por nuestra parte, les agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes. Esperamos que hayan disfrutado el día de hoy. Nos vemos mañana, una jornada enfocada en el gerenciamiento de proyectos. Comenzamos 10 horas puntuales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.